Como siempre. Porque vino un pajarito, vieron que los pajaritos a veces cuentan cuentos. Sí, y sí. Y a veces chusmeríos. Secretos. Me contó un pajarito que en esta casa ayer hubo como un agujero que está a punto de mandarnos de vuelta a la escuela. Digo, ¿Qué pasó, Pebble? Yo tengo que lo hice. o sea, si esto se difunde, el título, mínimo el título secundario, así. Porque ayer... Pero yo también. No avala los saberes que dice. Porque ayer dijimos, Legitimar. era el cumpleaños de Humberto Ile y yo dije la autopista. Por este boludo, pero yo sabía. Al por la autopista, bien. Aparte iría un Perdón, capo. ¿tengo razón o no? Arturo Humberto Ilia, expresidente de la Nación. Vamos a charlar un poco de quién fue. Vengo con una propuesta. Esto va a ser como un general, ¿no? Bien. Un océano de datos con 1 milímetro de profundidad. ¿Para qué? Para que si hay algo de este proceso, de este momento, no solo de esta presidencia, quizás podemos dialogar con otras presidencias que sucedieron en esta época, en estas décadas, 60, 50, 70. Me gustaría que lo propongamos para seguirlo continuando. Ok, porque me gusta. es interesante. La presidencia de Ilia, que además fue breve, porque estuvo en este momento de la historia de la Argentina, donde hubo una alternancia con cierta frecuencia de gobiernos elegidos democráticamente con gobiernos de facto, cuando la solución del gobierno de las Fuerzas Armadas era percibida como una solución viable, en principio por la sociedad civil, que legitimaba de algún modo, Claro, en contextos de descontrol, el gobierno militar. Y en algo que caracteriza políticamente a este periodo también, que es la proscripción del peronismo en la participación política. Una figurita repetida durante la historia. Una figurita repetida que en este periodo puntualmente plantea la cuestión de la legitimidad. ¿Qué pasa con un gobierno que si bien es elegido democráticamente, pero no está pudiendo participar lo que en ese momento era un sector mayoritario de la población, votante en ese momento, que quizás quería votar al peronismo y no podía? Ilia, cuando llega al gobierno, llega con el 25% de los votos, 25,14%. También entendamos que no era como ahora, no era voto directo, no era elección directa, sino que se elegía a través de electores, digamos, a través del colegio electoral, que uno votaba electores que después elegían al presidente, y en el que el voto en blanco representó el 21% de los votos. Bueno, pero eso debe ser por los peronistas que dijeron Exactamente. yo no te voto ni en pedo. Exactamente. Estaba en un contexto también en el que la Unión Cívica Radical... ¿Qué año? En 1963 asume, en octubre del 63, asume Ilia como presidente. Antes del golpe. Sí, el golpe del 66 Bien, que lo... sí. Un montón de golpes. No, pero a lo que voy es a esto. Ilia, en la elección con la que Ilia llega a presidente, participa, por ejemplo, Pedro Eugenio Aramburu, con un partido político que representaba la propuesta de lo que en su momento se había denominado Revolución Libertadora. Buscaba llegar a través de las urnas la propuesta del partido militar. ¿Y che, cuánto sacó? El 16%, creo, para que ya me Claro. fijo, lo Qué tenía anotado cagón acá. que son estos, porque no le dio y tuvo... 13%, perdón. Mirá, Igual era poquito. bastante. Y para la propuesta sí. 13%, Pedro Eugenio Aramburu. Peronismo, antiperonismo, proscripción. Digo, contexto de proscripción, contexto en el que Arturo Frondizi, el anterior presidente constitucional, estaba preso en la isla Martín García. Contexto de proscripción del peronismo, proscripción del comunismo, incluso algunos de los candidatos de la democracia cristiana estaban impugnados, no podían participar. Digo, era un contexto en el que llegás a presidente de la nación con el 25% de los votos, ¿cuánta legitimidad de origen tenés? Digo, ¿qué es lo que te está sosteniendo si no es el ir haciendo en la marcha? ¿Quién era Ilia? Ilia era un médico. Era médico rural, él muy joven, nació un 4 de agosto del año 1900, ahí nos resolvió mucho cuántos años tenía cuándo, cuántos años tenía. Porque es re fácil cuando... Asumamos y ya. Muy joven se va a Córdoba, a Cruz del Eje, era médico rural. Hay algo que caracteriza cuando pensamos en Ilia, suponiendo que sepamos que fue presidente de la nación. No, este es el último palito que tiro. La honestidad. Era honesto. Era tipo un honesto. Pepe Mujica. Pero en era, el sentido de lo que construyen.
Bueno, en el sentido, pero claro, pero con cabeza política. Sí. Mujica. Me cae bien. Mujica con Horrible, cabeza. Eugenia. No, Eugenia se vino a tirar factos. No, el tema es Pienso este. lo mismo. ¿Qué pasó con el fitito? Bueno, el tema es este. Cuando Ilia se va a Córdoba, empieza a ejercer su profesión como médico rural, empieza a militar en la Unión Cívica Radical. Sí. Ocupa un montón de cargos en Córdoba. Digo, fue diputado provincial por la jurisdicción en la que vivía, fue diputado nacional, fue vicegobernador de la provincia de Córdoba. De hecho, en el 62, cuando el golpe de Estado que interrumpe el gobierno de Frondizi no le permite asumir, había sido electo como gobernador de la provincia. Claro. Digo, era un tipo que tenía actividad política, que estaba construyendo, pero que estaba construyendo desde Cruz del Eje, curando gente Claro, y atendiendo gratis a los pobres. Era como, ese era el plan. Y llega con una propuesta que, si bien era como progresista en algunos sentidos, digo, la propuesta de la República Democrática, la propuesta de un estado de bienestar donde las necesidades de los sectores populares sean satisfechas, mejoren condiciones de vida y demás, pero formaba parte del ala de la Unión Cívica Radical que alentaba y que sostenía la proscripción del peronismo. Digo, entre la Unión Cívica Radical intransigente, que era la que era la que representaba o encabezaba a Frondizi y que era la que estaba a favor de restituir la participación política del peronismo en nuestro país, la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Balbín y Ilia Pollo de Balbín, seguía sosteniendo la proscripción del peronismo y medio como que se fuera diluyendo, en el caso de Ilia, la identidad peronista en nuestro país y que se fuera como identificando con otros sectores, era esta idea de recuperar el campo popular para el radicalismo. Uh-huh. Esta idea de que el peronismo... Conquistar a las bases. Conquistar a las bases de alguna manera, el radicalismo como ese primer partido político que convocó a los sectores populares de alguna manera y que, de hecho, nuestro actual presidente identifica a Hipólito Yrigoyen como el primer populista. Esto, como correr al peronismo de la escena y recuperar la representación popular por parte del radicalismo. El gobierno de Arturo Illia, a quien de distintos sectores llamaban la tortuga, fue caracterizado por la tensión permanente y el tener que hacer equilibrio entre distintos sectores. Hay varios puntos que a mí me interesa destacar que fueron como los emblemas de su gestión, cosas que a mí me parecen positivas y que quiero destacar antes de entrar en cosas como más conflictivas. Aprobó la primera ley de salario mínimo vital y móvil. Él creía que tenían que garantizarse por ley determinado nivel de salarios para los y las trabajadoras. La ley de medicamentos, la ley de medicamentos transformaba los medicamentos en bienes sociales, que tenía que estar al alcance de la mayoría y que su valor no podía estar determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. El tema con los medicamentos, donde él le plantea no solamente una cuestión de política de precios, sino le plantea como plazos a los laboratorios para que presenten estructuras de costos. Porque en un relevamiento que había hecho de más de 300.000 medicamentos, lo que encontraba era que entre la estructura de costos y el precio del medicamento... Había un disparate. Era como en el 100% de ganancia, pero como el piso. Sí, siempre. Entonces lo que le planteaba era esto, o sea, preséntenme una estructura de costos y vamos a establecer una correlación entre el costo de producción del medicamento y el precio de venta razonable. Eso fue lo que en análisis posteriores se adjudica como una de las causas del golpe de Estado que finalizó el gobierno de Arturo Illia. La inversión en educación fue una inversión que llevó el porcentaje del presupuesto educativo de un 10, 15, 17 en el mejor de los casos al 23%. En ese momento era algo muy alto. Hubo momentos en la historia en los que el porcentaje del presupuesto nacional asignado a educación fue un poquito más alto, llegó hasta el 32%, pero en ese momento era muy significativo. Y otra cosa que hizo muy interesante fue una campaña de alfabetización en todo el país. Tratar de llevar la alfabetización a todos los rincones del país a partir de una campaña nacional promovida desde el Estado.
Otra cosa muy interesante que logró fue la resolución 2065 de Naciones Unidas, donde las Naciones Unidas reconocen que hay un conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Okay. Eso fue un paso importante porque lo que permitió fue sostener el reclamo argentino por la vía diplomática a nivel internacional. Sí, con lo importante que son los antecedentes diplomáticos en la cuestión de Malvinas. En esta cuestión, digo, él logró que se reconociera desde Naciones Unidas que había un problema, que había un conflicto. En el 60 y pico. En el 65. En ese momento, esos son como grandes cosas que a mí me parecen muy destacables. Y visionarias. Absolutamente, y que tenían mucha coherencia. Salario, pensar en medicamentos, pensar en Malvinas. Pensar en las condiciones de vida, pensar en esto, en una política exterior que fuera soberana. En un contexto. También pensemos el contexto internacional de lucha contra el imperialismo. Digo, sí. Había toda un ala que estaba luchando, del mismo modo que había toda un ala que estaba luchando contra el avance del comunismo, había toda un ala que estaba luchando contra el avance del imperialismo. ¿Qué pasa? Empieza a tener conflictos. Uno es la cuestión de los medicamentos, que si bien no fue la que a viva voz se manifestó con más crítica pública, la segunda que se manifestó con más crítica pública, y esa sí tuvo mucha crítica, tanto por izquierda como por derecha, fue la cuestión de la nacionalización del petróleo. La búsqueda de, pero no por nacionalizar el petróleo, sino por, en este viso de legalidad y de institucionalidad democrática de la República, buscaba anular aquellos acuerdos con empresas extranjeras, Shell, ESO, que se habían firmado durante el gobierno de Frondizi, no siguiendo los procedimientos legales. Él consideraba que había algunos de esos acuerdos que se habían firmado de forma ilegal y buscó anularlos. Mirá cómo se metió Ilia. El tema es el siguiente. Primero, osciló todo el tiempo entre... Era medio tibio. Chicos, esto fue ilegal, lo vamos a anular, pero yo no quiero que se vayan los capitales extranjeros. No se enojen. Van a poder seguir haciendo las cosas siempre y cuando lo hagamos según los procedimientos legales. Les estoy sacando la explotación de algunos pozos, pero les voy a pagar la indemnización que corresponde. Claro, no, le faltaba. Entonces, claro, pagó monstruosas indemnizaciones, millones y millones de dólares a las empresas en concepto de indemnización por los disgustos ocasionados. Pero, claro, por derecha, el gobierno de Estados Unidos puso el grito en el cielo. De hecho, vino por supuesto, el embajador, vinieron representantes de Estados Unidos, a los que se les preguntaba así como medio jocosamente a quién representaban, si a Estados Unidos o a las empresas, y les contestaban, bueno, pero las empresas son de Estados Unidos. Era como esto, ¿no? Y después también lo criticaban por izquierda, como decir, ¿qué estás pagando estas indemnizaciones? Digo, bancatela. Bueno, ese fue un tema muy importante y que empezó como a comerle la cabeza a la opinión pública. En un contexto en el que además él no le daba importancia a la comunicación, cuando la comunicación pública y la comunicación política estaba explotando y se había iniciado, en Argentina estaba empezando a ser muy importante, y una voz que fue muy conocida, quizás ustedes no la conocieron tanto, pero que probablemente sepan de quién se trata, un Mariano Grondona, joven, que ya empezaba, él estaba como muy cerca de el sector de las Fuerzas Armadas, que se llamaban los Azules, y el sector de los empresarios, la sociedad rural. Él estaba como muy cerca de ese sector y empezó a generarse una idea de que era un gobierno lento, era un gobierno que no tenía ningún tipo de poder ni legitimidad. Dicen que soy aburrido. Algo así, más o menos. Era un tipo grande en un contexto además de efervescencia, de movilización. Revolución sexual, sensual, musical. Exactamente. Empieza a haber también una cuestión que es grupos radicalizados por izquierda que empiezan a tener acción en la vida pública de la Argentina. El movimiento obrero, la relación con el movimiento obrero durante el gobierno de Ilia fue muy interesante porque fue un momento en el que Augusto Bandor tenía como un liderazgo muy fuerte en la CGT. Se estaba planteando desde el bandorismo la idea de empezar a alentar la participación popular ya sin Perón, esta idea de, bueno, no sabemos si Perón va a volver o no va a volver. Y una actividad sindical muy fuerte que tomaba fábricas. Si Bandor decía hacemos un paro general, literalmente se paraba el país. Entonces,
era esta tensión en la que también se dice, por ejemplo, que durante el gobierno de Ilia no hubo represión. Al contrario, sí hubo mucha represión. La semana trágica ¿durante cuál fue? No, Irigoyen. Irigoyen. Se me mezclan eso. ¿Irigoyen? Creo que Bueno, no, pero hubo muertos sí. que nunca se Contabilizaron. Espérate, necesito hacer algo. Sí, lo de Irigoyen. Por favor, me di cuenta es que como cuando no te acordás quién es el actor que está en esta serie, tenés que buscarlo. Sí, necesito hacerlo. Sí, Mientras tanto, pausa. digo, había una situación de esto, chicos, semana trágica en el 20. Claro, Porque bueno, eran y los sí. anarquistas. Claro. Ay, claro, Y bien, sí. perfecto, ahí va. Bueno, Qué loco todo eso, vuelvo a Bandor. Bandor hay una Sí, estaba estirando. está esta idea de que cuánto poder y cuánta capacidad para manejar la situación tenía Ilia frente a un movimiento obrero que si quería le paraba literalmente el país. Empieza a haber descontento de la clase media y se empieza, escuchen esto, a pesar de que el país venía creciendo a tasas razonables, 5, 4, 3% anual, empieza a estar la idea de que igual esto no va a funcionar. Claro. Alentado desde los medios de comunicación y desde las instituciones que representaban a los empresarios, empieza a haber una cuestión de esto no va a funcionar, esto va al estancamiento, esto se empieza, el presidente no tiene capacidad para controlar la calle, la idea de caos. Ahí cagás. Y empieza a aparecer la idea de que hay un proyecto impulsado por un hombre fuerte, católico, nacionalista, cabeza de las Fuerzas Armadas como Juan Carlos Onganía. Y finalmente, poco se habla de ese hijo. El 28 de junio de 1966, en medio de un forcejeo literal en el que Ilia decía, yo no me voy a ir, no voy a renunciar, no me van a sacar de la Casa Rosada, ustedes no son nadie para sacarme de acá. Finalmente termina siendo depuesto, lo sacaron. Él continuó con su vida política, con actividad política, prácticamente hasta el día de su muerte. Siguió con la militancia, por supuesto que en otros niveles. Se mudó a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Murió en 1983, el 18 de enero de 1983. Lindo. Sí, muy longevo, un hombre longevo. Y quedó esta idea de que Ilia había sido el presidente honesto, como un bastión de la honestidad. Un buen presidente en el medio de un periodo muy caótico. A mí me gustaría que pensemos un poco este periodo, quizás con Ilia, quizás también con el gobierno de Frondizi, que me parece que es un personaje sumamente interesante y que es un gobierno también para repasar, con las alternancias que hubo, las internas que hubo también en las Fuerzas Armadas y que llevaban el gobierno un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, el intento de participación del partido militar a través de las urnas. Eso es increíble, no lo sabía yo. Que Aramburu se haya presentado a elecciones y que un 13% de la población que no votó en blanco en ese momento, votos netos, lo haya votado sus electores para que fuera presidente de la nación, me parece fuerte. Me parece que está bien que podamos pensar, porque es el momento en el que se empiezan a cocinar además después un montón de... primero esto, pone en juego la democracia, ¿qué pensamos de la democracia? ¿Cuál es el costo de la democracia? Sí, ¿cuánto podés aceptar que en una elección no participe un partido y que todo siga como siga? Exactamente eso, o sea, ¿cuánto se puede legitimar un gobierno que gana a partir de una proscripción? ¿Cuánto importa la honestidad? A mí es algo que cuando está este llamado, y ya con esto redondeo, la honestidad medio que debería ir de suyo, ¿no? Como si estamos destacando tanto la honestidad déjame dudar. Porque murió pobre, no sé si déjame dudar, ¿es un valor o debería ser como intrínseco? Claro. A la humanidad, Y ni hablar a los políticos. Ni hablar estás representando y estás gobernando una nación y estamos destacando la honestidad. Claro. Con todo lo que...
O sea, es algo que debería ser para, o sea, Es así. de mínima para cualquier persona. Honesto. Sos humano, sos honesto, Claro. tenés un proyecto para proponerle a la ciudadanía y te están votando para que lo lleves adelante. Bueno, esto me parece que son lugares en los que la democracia en la Argentina estuvo muy cuestionada, estuvo muy en juego, donde lo que estuvo en pugna realmente, entre otras muchas cosas, pero políticamente estuvo en pugna si la democracia representativa, republicana, como la conocemos y como la defendemos, era la mejor opción para nuestro país. Me parece que está bueno saber un poco más de este periodo. Dejo abierta la Me inquietud, encanta. si tienen ganas de que profundicemos en sí. algo. Semana en- trágica. Semana Me trágica. encanta Vamos a la semana la trágica. Podemos ir a la semana trágica, podemos ir a otros momentos de nuestra historia donde se fue construyendo de alguna manera esto que tenemos hoy. Che, terrible. No, No, la cantidad lo es- que yo amo yo- la historia argentina. No, he de por sí, aprendido. porque cada vez que He vuelvo aprendido. me acuerdo y Dios, yo era casi estuve historia. Y lo que amo a Euge, es a la par, no tiene A la- nombre, están en el mismo nivel. de verdad lo digo. Euge, gracias. A ustedes. Hoy me siento menos tonto que ayer. y Sí, eso- nunca No, más no, digas no, lo no. de la Gracias a- autopista. y eso gracias a vos. Ignorante. Salvamos el título secundario. Ok. Y aparte al bachillerato que ya